¿qué tal? Sean todos bienvenidos, como dijo nuestro hermano Danilo al inicio, muy bienvenidos todos ustedes en este día muy especial, único que hizo el Señor. Antes de empezar con el tema, queremos darles brevemente dos anuncios. Estamos estudiando los días viernes a las 8 de la noche cómo resolver conflictos. Y este viernes que viene el tema es cómo resolver conflictos bíblicamente. Ya hemos visto qué causan los conflictos. Y este viernes queremos ver algunas maneras que hemos heredado de cómo no resolver conflictos. Maneras que vemos en los trabajos, en muchas iglesias, en la calle, en las películas. Pero queremos ver también maneras bíblicas de cómo resolver conflictos. No se pierda el estudio de este viernes. Los principios que vamos a ver se aplican para cualquier ocasión donde hay conflictos. Y el domingo que viene vamos a estudiar un tema muy importante. ¿Dónde y cómo adorar? Es una pregunta. ¿Dónde y cómo adorar? Y vamos a ver varios principios para que nuestra alma brote o en nuestro corazón brote una adoración como el Señor quiere, verdadera. Así que el viernes vamos a hablar de los conflictos y el domingo que viene cómo y dónde adorar. Pero hoy queremos hablar de otro tema, así que nuevamente vamos a orar, a pedir la bendición del Señor. Tenga su Biblia a mano, que queremos analizar un texto luego, así que tenga su Biblia a mano, por favor, porque estoy seguro que usted va a descubrir algo muy interesante, que le va a ayudar mucho en este tema. Oremos y pidamos que Dios nos bendiga. Señor, así como dijo nuestro hermano al inicio de este programa, hoy es un día único que tú has creado. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque hemos podido cantarte este hermoso canto recién. Gracias por todas las personas que vienen a hacer estos programas, por aquellos que apoyan económicamente para poder pagar las licencias, los permisos, etcétera, el equipo que se requiere. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque no es con nuestra inteligencia o habilidades o dones o experiencia, es con tu Espíritu, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra ahora, que ningún ser humano puede, llegar al corazón y a lo más profundo para hacer esa obra de transformación a tu imagen que tú estás buscando en cada uno de tus hijos. Te lo pedimos sabiendo que así será, en el nombre de Jesús. Amén. Los bebés son dependientes, berrinchudos, exigentes. Los bebés no pueden alimentarse por sí mismos. No pueden vivir sin ensuciar. Lo que quieren, lo quieren ya. Les encanta a los bebés ser el centro de atención. Son dominados por sus emociones. Los bebés se irritan mucho, se enojan fácilmente cuando están sucios o con hambre. No tienen para nada buenos modales ni control. Eso es normal. ¿Por qué? Porque son bebés. Lo trágico es que también hay adultos con esas características. Hay gente adulta que también son bebés en el área intelectual o emocional o físico y causan mucho dolor. Pero lo mismo sucede en el ámbito espiritual. ¿Se dio cuenta? Lo mismo. Tenemos cristianos que están madurando en el Señor y otros que han permanecido por mucho tiempo como bebés estancados en su desarrollo espiritual. Y lo trágico es que algunos han escuché bien, algunos han envejecido en el Señor, pero no han madurado en el Señor. ¿Se dio cuenta? Cuando alguien no crece espiritualmente, es porque tiene algún gen, algún virus, alguna bacteria, algún germen malo que le impide crecer. Por eso el tema de hoy es ¿cómo crecer espiritualmente? Repito, ¿cómo crecer espiritualmente? Y quiero hablarles de algunos principios del crecimiento espiritual que son muy por el contrario a lo que muchos dicen o creen de lo que es el crecimiento espiritual. Y como nos gustan las cosas mágicas y las fórmulas rápidas,
Luego les quiero hablar brevemente de una fórmula para el crecimiento espiritual. ¿Le parece? Primero quiero hablarles de unos principios de crecimiento espiritual, que son muy por el contrario de lo que muchos creen. Y luego una fórmula para crecer espiritualmente. ¿Le parece? ¿Me acompaña? Vamos a ver entonces. Quiero leerles un texto en la Biblia. Si usted tiene su Biblia, búsquelo. Está en la epístola a los Hebreos. A los Hebreos. El libro a los Hebreos, allí casi al final del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Se los quiero leer. Más al final, les quiero explicar algunas cosas que están allí que son claves para el crecimiento espiritual. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, dice así. Sobre este tema, el crecimiento espiritual, dice el escritor, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. En realidad, a esta altura ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades fundamentales de la palabra de Dios o de las doctrinas bíblicas. Dicho de otro modo, necesitan leche porque no pueden comer carne, son bebés. Hebreos 5:13. El que solo se alimenta con leche es inexperto en la palabra. Es como un niño de pecho. En cambio, el que come alimento sólido es para los adultos eso, para los que tienen la capacidad espiritual de distinguir lo bueno de lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¡Wow! Este es un texto tremendo allí en Hebreos 5 del 11 al 14. Antes de ver algo de este texto muy interesante, quiero compartir con ustedes 3 principios espirituales del crecimiento espiritual que hay que tener en cuenta. Que cuando uno a veces lee o escucha a la gente, parece que muchos se olvidan de esto. Aquí va el primer principio. Principio número 1. Se debe tener la necesidad de crecer. Mire, si usted no tiene hambre, no come. Si no tiene apetito, no come. Es lo mismo en la vida espiritual. Se debe tener la necesidad, el hambre de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Escuche bien, porque el crecimiento espiritual en una persona o la madurez cristiana no es automático. Nosotros no maduramos en la fe conforme pasan los años. Por eso les dije al inicio, qué trágico es que hay muchos viejos en el Señor, pero pocos maduros en el Señor. ¿Se da cuenta? Porque el crecer espiritualmente no es automático, debe ser intencional en cada uno. Por eso yo lo felicito que está escuchando este programa o viendo este programa, porque eso me demuestra que usted está hambriento, que quiere crecer. Eso es un punto muy importante, porque no es automático crecer espiritualmente. Uno no crece espiritualmente porque se convirtió a Cristo o porque me entregué a Cristo hace 30 años, hoy soy maduro. No, hay muchos viejos en el Señor, pero pocos maduros en el Señor. El hecho de que alguien haya aceptado a Cristo como Salvador no significa que va a crecer, porque es un niño en la fe que debe crecer. Miren, Jesús dijo en Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed del Señor, porque serán saciados. Hambre y sed. Si no tenemos la necesidad de crecer espiritualmente, no vamos a crecer espiritualmente. Esto es como la persona que se va rumbo al infierno, que no tiene a Cristo en el corazón. Si no se da cuenta y no reconoce que es pecador, no va a aceptar a Cristo. Si una persona que está con adicciones en la droga no reconoce que tiene un problema, no se va a librar de ese problema. Igual nosotros en la vida espiritual debemos tener las ganas, el hambre de crecer espiritualmente. No es automático. Usted debe hacer cosas para crecer espiritualmente. ¿Tiene un libro sobre crecimiento espiritual? Léalo. Puede estudiar aquí la Biblia en su casa o leer algo o escuchar un sermón bueno, hágalo. Pase tiempo con el Señor. Es intencional el crecimiento espiritual. El hombre que no tiene el anhelo de crecer espiritualmente, no va a crecer espiritualmente.
Así que recuerde, en primer lugar, se debe tener la necesidad de crecer, porque el crecimiento espiritual no es automático. Segundo principio, la madurez espiritual no se mide por lo que uno sabe. La madurez espiritual, en segundo lugar, no se mide por lo que uno sabe. A veces pensamos que conociendo mucho de la Biblia o teología somos muy maduros espiritualmente. La verdad que la madurez espiritual se detecta mejor por el comportamiento de una persona más que por lo que sabe una persona. Si usted cree que las personas que más saben de la Biblia son más maduros espiritualmente, entonces esto nos da como conclusión que todas las personas que van a un instituto o seminario bíblico son maduros y todas las personas de una iglesia que no van a un instituto o seminario bíblico son inmaduros. Pero la práctica es muy diferente. Porque Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, no por lo que saben. Mire, Jesús dijo eso en Mateo 7:16. El carácter nuestro, lo que somos, es más importante y lo que hacemos que el saber cosas. Podemos saber mucho como los fariseos, pero no eran maduros. Jesús siempre estuvo en rivalidad con ellos. Claro, hay que saber doctrina, hay que tener las enseñanzas bíblicas enraizadas, como yo siempre les he dicho, y eso debe producir los frutos que el Señor quiere en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Pero el conocimiento por sí solo no es una marca de la madurez. Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia y ser egoístas, tacaños, mezquinos, ladrones, peleoneros, de mal carácter, etc. Por eso, el conocimiento bíblico meramente no es una marca de la madurez. Es aplicar lo que uno sabe a las circunstancias de la vida, lo que muestra la madurez. Lastimosamente, muchas veces hemos pensado que cuantos más programas o más Biblia le metemos a la gente serán más maduros. Y la realidad no es así. Jesús nunca hizo un culto, nunca hizo un congreso, Jesús nunca hizo un concierto, Jesús nunca hizo un programa. Nada de eso. Porque la madurez se aprende de otras maneras. Claro que todo eso, congresos, cursos, seminarios bíblicos, ayuda. Pero no es solamente eso. Mire Elvis Presley, gran cantante de rock. Él iba a la iglesia cuando era niño. Él iba a programas de su iglesia. Él conocía cientos de versículos de memoria. Hasta incluso cantó algunas canciones cristianas. ¿Y de qué le sirvieron? Si era un ebrio, ese sí que era ebrio, y drogadicto. ¿Se da cuenta? El tener conocimiento bíblico en la cabeza por sí solo no funciona. Claro, la parte intelectual, mental es muy importante. Es la manera de transformarnos, como yo ya les he dicho. Romanos 12:1. No se amolden al mundo actual, sean transformados mediante su mente. Por eso, claro, necesitamos crecer en el conocimiento bíblico, conocer más de la Biblia. Pero eso no es el objetivo. Ese es un medio para alcanzar un objetivo que es parecernos más a Cristo. Yo cuando les predico, les comparto información de la Biblia, como luego les explicaré unas cosas de ese texto que les leí al inicio. Pero yo no predico solamente para darles información bíblica. Yo predico para que eso produzca cambios, transformación en el corazón de vida. No queremos solamente parecernos a una cebolla, intelectualmente y teológicamente, con una cabeza así de grande de Biblia, pero que en los frutos seamos lo contrario a lo que Dios quiere. Recuerde, el conocimiento bíblico solamente no es un indicador de la madurez espiritual. Y el tercer principio muy importante que quiero compartirles es el siguiente. El crecimiento espiritual, la madurez cristiana, escuche bien, en tercer lugar, es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso que lleva tiempo. Jesús lo dijo en una parábola que nuestro hermano leyó al inicio, allí la parábola de la semilla que crece en Marcos capítulo 4, versos 26 al 28. Jesús dijo, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que el agricultor sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto. Día y noche brota la semilla y crece. La tierra da fruto, primero el tallo, luego espiga, luego grano, luego el grano lleno en la espiga.
y luego el grano está maduro. Noten ustedes, hablando del tiempo y del crecimiento. Es un proceso que lleva tiempo. El agricultor puso una semilla de maíz en la tierra, ni sabe cómo. De día y de noche la semilla está creciendo. Es un proceso espiritual y muchos tienen dificultad en entender esto. A veces pensamos que podemos crecer más espiritualmente si participamos de un curso bíblico, de un seminario bíblico, de un culto, de un programa de teología, etc. Claro, aprendemos a través de eso, pero a veces, a través de las dificultades de la vida, siendo humildes con Dios y enseñables, es cuanto más maduramos en la vida junto al Señor. Escuche bien, el método de Dios para el crecimiento espiritual y la madurez cristiana incluye gozo y a veces dolor, incluye sufrimiento y a veces felicidad. La gloria es aprender a caminar junto al Señor en todo tiempo, porque uno iba a ir madurando en todo momento, porque es un proceso de vida. Le voy a dar un par de ejemplos. Las crisis en la vida son una materia que Dios nos da para crecer espiritualmente. Las crisis en la vida, como las confusiones, las enfermedades, las limitaciones económicas, las pérdidas de seres queridos. En todas esas situaciones hay que ser enseñables y aprender, porque uno a través de esas crisis puede desarrollarse tanto espiritualmente. Las crisis son usadas por Dios para madurarnos en la fe, para que nos parezcamos a árboles con grandes raíces en la vida. Los aislamientos en la vida, la soledad también, como la enfermedad, o como cuando se disciplina a un hermano apartándolo del ministerio por un tiempo, si colabora con Dios en su cambio interior, puede madurar más que yendo a un congreso o a un seminario bíblico. Los aislamientos, recuérdelo, a veces Dios nos aísla del ministerio, de la gente, de algo, para madurarnos en ciertas áreas y para usarnos con más poder después. Por experiencia se lo digo. Mire a José. Dios lo aisló en la cárcel por años para llegar a ser luego el gran hombre allí en Egipto. Mire a Moisés. Dios se lo llevó a aislarse 40 años en un desierto para que luego Dios allí le transformara su carácter y de ser una persona belicosa que había matado a un egipcio, lo transformó en el hombre más manso que había allí en el desierto, para luego llamarlo y ser el gran líder que llevó a una nación por 40 años en ese mismo desierto a la tierra prometida. Piense usted un poquito en Pablo. Después de su conversión, Dios no lo usó enseguida. Dios se lo llevó a un desierto, a Arabia, dice Gálatas capítulo 1. Y allí tuvo las grandes revelaciones de Dios. Subió al tercer cielo. Allí maduró en la fe, en la soledad, en el aislamiento. Dios lo usó. Por eso usted tiene que recordar este principio. Estamos creciendo, aunque no lo veamos. Como esa semilla que dijo Cristo en esa parábola que el agricultor sembró. El agricultor se va a dormir de noche y la semilla sigue brotando, sigue trabajando, sigue creciendo. Estamos creciendo aunque no lo veamos. Una vez un estudiante de un seminario le preguntó al presidente del seminario si no podía tomar un curso más corto del que tenía que tomar. Y el presidente del seminario le dijo, bueno, todo depende de lo que quiera hacer. Si quieres ser un roble, te va a demorar 100 años. Si quieres ser una calabaza, va a tomarte solo unos meses ser una calabaza. Y usted y yo queremos madurar en la vida. Entonces tenemos que estar en sintonía con Dios, que en todo momento Dios no desperdicia nada para que nosotros maduremos hasta nuestras metidas de pata. Dios no desperdicia nada. Dios está trabajando, aunque no lo veamos, en el gozo, en el sufrimiento, en la alegría, en el aislamiento, en las enfermedades, en las limitaciones en la vida, como las limitaciones económicas. Allí estamos creciendo y madurando si colaboramos con Dios en humildad y siendo enseñables. Porque no todos maduran en las crisis, en las limitaciones, en los problemas. Cuando uno está en contacto con Dios y es enseñable por Dios, madura. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Claro, vivimos en medio de una sociedad acelerada y hemos sido contagiados a tener resultados rápidos. Y creemos que la madurez cristiana se consigue
rápidamente, como en un culto, en una materia, o que me impongan las manos en 5 minutos, que me ministren en 30 minutos y ya, ¡pum!, soy maduro. Y no funciona así en la vida cristiana. Es un proceso de vida. Hoy en día, si usted va a las librerías cristianas, encuentra libros donde se prometen muchas cosas instantáneamente, o si usted va a cualquier librería. Por ejemplo, aprende inglés en 15 días. ¿Usted se puede creer eso? Sí, hay gente que lo cree y se compra esos libros, son los más vendidos. Escúcheme, ¿cómo va a aprender un idioma en 15 días? Yo estoy intentando aprender inglés hace 25 años y no lo he aprendido todavía. Yo trabajé en una librería cristiana en Estados Unidos cuando estudié. Y luego trabajé en el Barco Logos en la librería. Yo sé qué libros la gente quiere leer y qué es lo que a la gente le atrae. Son todos los libros que ofrecen soluciones rápidas. Le voy a dar un principio de vida. A veces cuando la gente me llama o viene aquí pidiendo un consejo, han metido la pata y llevan viviendo mal 20 años, 30 años, cometiendo errores y luego me dicen, dígame una palabra para salir del problema. Y yo les digo, mire, no hay soluciones fáciles a problemas difíciles. No lo hay. No lo hay. Pero la gente quiere todo instantáneo porque es la cultura en la cual vivimos y creemos que así vamos a madurar nosotros en la vida espiritual, yendo a un buen culto, sintiendo algo bueno en un canto, o esto o lo otro, o que levanté las manos, ya soy maduro espiritualmente. No, no funciona así. Imagínese en una librería, aprenda la vida espiritual y madure en la fe por 10 días. No, no es así. ¿Por qué? El plan de Dios para el crecimiento espiritual, el plan de Dios para la madurez de un hermano o hermana en Cristo es un proceso de vida, no es una clase, no es un concierto, no es una materia, no es un culto, no es un congreso, no es un libro. Es un proceso de vida que nunca termina. Punto. La madurez cristiana, repito, es un proceso de vida que nunca termina. Más y más y más, hasta la muerte. Es un proceso de vida que nunca termina. Queremos fórmulas mágicas. Usted compra una sopita de los noodles, de esa sopita, se le pone agua hirviendo y en 2 minutos se la come. Eso es lo que nos gusta, ¿no? A mí me encantan esas sopitas. ¿Le gusta a usted? Yo sé que hay hermanos de la iglesia que me han dicho que también les gusta. A mí me encantan. Yo cuando estuve en el Barco Logos terminaba de trabajar a veces a la 1 de la mañana. La cena era a las 5 de la tarde. Cuando uno tiene 40, 50, 60 años, si cena a las 5 de la tarde, en la próxima comida es el desayuno. Pero cuando uno tiene 20 años, si usted cena a las 5 de la tarde, la próxima comida debe ser a las 10 de la noche o a las 11, ¿no es cierto? Yo terminaba de trabajar comiendo a las 5, 5 y media tenía que regresar a trabajar, 30 minutos para comer, y luego trabajar 6 o 7 horas más. Y trabajar, Terminaba a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, con un hambre que me podía tragar hasta los libros. Literal, ¿Y qué hacíamos con los compañeros? En el barco podíamos comprar las sopitas instantáneas. No le voy a decir de qué marca, pero allí habían y las comprábamos muy barato. Teníamos una pequeña cocinita donde podíamos calentarlas o ponerlas en el microondas. Y ahí éramos como 10 o 15 que nos tocaba en ese turno y cada noche una sopita instantánea nos comíamos, por lo menos para apaciguar el estómago, ¿no? A mis hijos también les gusta y a muchos de ustedes. Y yo a veces me como una de esas sopitas porque son ricas, pero ¿son nutritivas? ¡No! ¿Ayudan a la salud? ¡No! ¿Qué es más nutritivo? Comprarse una papa, maíz o elote, una cebolla, algún otro vegetal, hervirlo, ponerle sal y comerlo. Pero eso demora tiempo, ¿no es cierto? Y vivimos en un mundo donde todo es instantáneo. Jugos instantáneos, café instantáneo, postres instantáneos, pasteles instantáneos, flanes instantáneos, mousse instantánea, capuchino instantáneo, salsas instantáneas, todo instantáneo. ¿Cómo nos gusta todo eso? Lo fácil, ¿no es cierto? Pero recuerde algo, en la vida espiritual, el crecer espiritualmente es un proceso de toda la vida. Yo a los ancianos aquí en la iglesia siempre les digo, recuerden 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, donde se habla de las características que deben tener los líderes en la iglesia. Y eso es para los líderes de cualquier nivel de la iglesia.
Ese es el norte. ¿Alguien llegó allí de esas características? No, pero hay que apuntar a eso. Hasta la muerte. Ese es el norte. Es un proceso de vida, la madurez, que nunca termina. Ahora, como nos gustan las fórmulas y lo instantáneo, le voy a dar una fórmula para la madurez. ¿Le parece? Está allí en el texto que les leí al inicio, Hebreos capítulo 5. Fácil de recordar, la carta a los Hebreos, capítulo 5. Allí está, versos 11 al 14. Le quiero explicar un par de cosas que están allí que le van a ayudar a usted a crecer espiritualmente. En realidad no es una fórmula, es un principio de vida. Pero aquí está. Supongamos que es la fórmula para la madurez, porque nos gustan las cosas fáciles. Aprenda inglés en 15 días. Hágase millonario en un mes. Hebreos 5 del 11 al 14. Aquí está. Hebreos 5:11. Sobre este tema tengo mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Sabe qué me recuerda? Bueno, los que tienen 20 años o 30 ni saben, los tres chiflados. Los jóvenes no saben de qué es esto, pero ustedes que tienen mi edad o son mayores han escuchado, han visto a los tres chiflados. Una serie cómica de hace, de la época de los dinosaurios. ¿Y qué hacían los tres chiflados? Se ponían un chicle aquí y aquí les salía el globo. Esto es lo que está diciendo aquí. A ustedes es difícil de explicarles esto de la madurez porque les entra aquí y les sale aquí. Bueno, yo espero que a usted no le pase eso. La idea que tiene aquí el autor es ese. No maduran porque algo les bloquea el oído. Les entra y les sale, dice aquí el escritor. La idea que tiene el escritor es como que tuviéramos cera en la oreja, que no nos permite escuchar espiritualmente. ¿Ha tenido cera usted en el oído? Sí, seguro. ¿Vieron qué lindo que es agarrar un lapicero y metérselo ahí y sacar la cera? Aquí el camarógrafo se ríe porque seguro que lo hace. Steve. Miren, hermanos, en la vida espiritual parece que hay gente que tiene cera porque no les entra la palabra. Es lo que está diciendo aquí el autor. No crecen, no maduran porque tienen cera en el oído. En realidad, verso 12 de Hebreos 5, a estas alturas deben ser maestros ustedes, deben haber madurado, pero son unos bebés porque necesitan leche. Ellos deberían ser maestros, pero había un problema, necesitan leche, espiritualmente hablando. Ya debían poder comerse un buen pedazo de carne, pero no podían. Había que volver a enseñarles el ABC de las doctrinas bíblicas. Eran unos inmaduros. No habían progresado. Eran viejos en el Señor, pero no maduros en el Señor. Qué triste para Dios nuestro Padre. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de leche y nivel de carne? Lo sigue diciendo el escritor en el verso 13 de Hebreos 5. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la palabra. Es como un niño de pecho. La persona de leche, en vez de crecer, hay que seguir dándole leche, predicándole siempre de las mismas cosas. Lo superficial, lo liviano. Los bebés necesitan leche. Y la leche es una comida que el bebé no escoge. Se lo escoge la mamá, la tía, la abuela o la vaca. Pero no el bebé. Hay que darle continuamente el biberón, o como dicen en otros países, la mamila, o en Argentina, la mamadera. Si es bebé no hay problema. El problema es que tenga 40 años o 50 en Cristo y necesita todavía leche. Eso es triste. Eso es triste. En cambio, versículo 14, miren qué lindo. Un giro de 180 grados. En cambio, el alimento sólido, un pedazo de carne, es para los adultos en el Señor, para que tengan la capacidad espiritual para distinguir lo bueno del pecado, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La persona de carne, la persona madura espiritualmente puede distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién le dijo a Eva que iba a poder distinguir entre el bien y el mal? Satanás. En eso tenía razón.
Pero el método del diablo para que alguien aprenda y distinga el bien del mal es muy diferente al método de Dios para distinguir el bien del mal. Porque el método del diablo para distinguir el bien del mal es practicando el mal y sufriendo. El método de Dios para distinguir el bien y el mal es leyendo en la Biblia y siendo instruido por ella para evitar el mal. ¿Se da cuenta? El maduro puede hacerlo porque es ejercitado espiritualmente, tiene percepción espiritual. ¿Y cómo llego yo a ser maduro espiritualmente? Aquí dice claramente en el verso 14, han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Han usado los sentidos espirituales, han ejercitado. Ahí está la palabra clave de aquí, ejercitado. Es la traducción de una palabra griega aquí, gumnazo, de donde viene nuestra palabra en español, gimnasio. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es nuestro gimnasio? La Biblia es el gimnasio del cristiano para ejercitarse espiritualmente y madurar. Ahí está la clave, ahí está la fórmula. La palabra ejercitado, repito, viene del griego gumnazo. De ahí viene la palabra también en español, gimnasio. Por eso aquí claramente nos está hablando que espiritualmente tenemos que ser entrenados, usted y yo, para madurar espiritualmente. ¿Cómo me entreno espiritualmente? Con la Biblia, con la palabra de Dios. No es automático, es intencional. Me voy a ejercitar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es el gimnasio espiritual del creyente. Ahí está la clave. La leche es para el bebé, la carne es para el adulto. La Biblia es la carne espiritual para nosotros. La fórmula, usar la palabra de Dios, pasar tiempo con ella, es lo que casi en cada sermón yo les estoy diciendo. Aquí está la clave, mantenerse fiel a las enseñanzas de Cristo. Él mismo lo ha dicho eso en Juan 8:31, diciendo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y conocerán la verdad. Van a distinguir entre la verdad y el error. Van a estar ejercitados los músculos espiritualmente hablando. No van a tener cera. No les va a entrar por una oreja y salir por otra mi palabra. Van a estar ejercitados espiritualmente y van a madurar en la fe. Se debe tener la necesidad de crecer, mis hermanos. No es automático. No porque usted sea líder de la iglesia, diácono de la iglesia, cantante de la iglesia, pastor de la iglesia, no porque usted venga a una iglesia, no porque esté viendo un programa, va a crecer espiritualmente. Usted tiene que ejercitar los sentidos, tener la intención de crecer, buscar al Señor, usar el gimnasio de Dios, la palabra de Dios. Y es un proceso que no acaba. El proceso de madurez diseñado por Dios para el creyente es un currículum variado que incluye un concierto, un congreso, un culto, un sermón, una materia. Incluye las pérdidas, incluye las limitaciones en la vida, los problemas, el estrés, el aislamiento. Incluye todo, como esa semilla en la tierra, sol, viento, frío, calor. Incluye todo, todo. Incluye saber de que Dios no se olvidó de mí, aunque esté en un problema metido. A veces decimos, no voy a crecer espiritualmente, estoy en un problema. Eso también. La soledad, el aislamiento. Cuando yo fui al barco Logos tuve que ir a entrenamientos. El último entrenamiento que hice antes de subir al barco Logos fue en la isla de Curazao. Bueno, a los guatemaltecos no les gusta mucho porque Curazao dejó afuera a Guatemala para el Mundial del año que viene. Esa es una isla pequeñita, Curazao. Era una colonia holandesa. Ahí se habla holandés, inglés, un poco de portugués. Tienen un idioma ellos ahí en la isla que le llaman papiamento. Es una mezcla de idiomas. Creo que es una mezcla de portugués, español, inglés y holandés. Una isla que yo en 2 horas la recorrí en carro. Imagínense lo chiquitita que es, bien chiquitita. Ahí tuve que ir 2 semanas antes que el barco iba a llegar ahí. 2 semanas fui ahí, no sabía casi inglés. Yo no me como eso de aprende inglés en 2 semanas, porque yo había estudiado inglés antes y llegué ahí y estaba perdido como Adán en el día de la madre. Y ahí llegué perdido, solo. Y estaban en pleno entrenamiento, todo inglés, y todos hablaban inglés, eran de diferentes países, y yo me rascaba la cabeza y me decía, ¿yo qué hago aquí?
Y como a los 3 días detectan que había alguien que no sabía nada y me agarraron y me dijeron, mire muchacho, porque alguien me tradujo, si usted no aprende inglés, usted no va a ir al barco, usted lo regresamos a Argentina, le vamos a llamar a su pastor y a sus padres, le vamos a decir la razón por la cual no lo aceptamos. Imagínese, qué alegre fue eso. ¿Y quién me iba a enseñar? Solo. Y tuve que empezar ahí a ver qué hacía. Gracias a Dios aprendí algo. Pero el aislamiento, la soledad, es también algo muy propicio para Dios porque uno puede acercarse más a Dios y depender más de Él. Si usted está hoy sufriendo algo, ahí está Dios. Usted puede madurar. Quizás usted tiene COVID, quizás tiene otro problema. Ahí está Dios. Usted no se le escapó a Dios. Crea lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estoy convencido, dijo Pablo, que el que comenzó la buena obra en ustedes la está perfeccionando continuamente. No solo en una materia, en un congreso, sino cuando hay dolor, pérdida, sufrimiento, angustia, presiones. Ahí está Dios perfeccionándolo espiritualmente y madurándolo. Usted debe creer que es así para colaborar con Dios en el proceso de ser enseñable, para madurar y llegar a esa estatura que Dios quiere, un varón perfecto. Como Dios dice que la palabra perfecto significa maduro. No solo viejo en Cristo, sino maduro en Cristo, para que le traiga alegría al Padre que está formando a Cristo en usted y en mí. Esa es la tarea de Dios. No solo hacer un milagro y darme un carro nuevo, como muchos predican. No, Cristo tiene un propósito más alto. Formar a Cristo en usted y en mí. Madurez espiritual. Usted debe estar seguro que Dios lo tiene a usted hoy, donde Dios lo quiere, como alumno, madurándolo. Permanezca en Él y en su palabra. Y como la semilla en la tierra sin darse cuenta, usted está madurando y va a llevar fruto. Y cada vez más, sin darse cuenta, allí está Dios, el agricultor, trabajando en usted. ¿Lo cree? Créalo. Créalo. Sea enseñable por Dios y colabore con Él para seguir madurando y comer carne. La leche es rica y es buena cuando uno es bebé. Pero cuando uno madura, ya quiere carne. ¿No es cierto? Oremos. Señor, te necesitamos. Los que te tenemos en el corazón, Señor, queremos madurar. Sabemos que esa es la expectativa tuya que tienes de nosotros. Madurarnos a la estatura de Cristo. Perfeccionarnos a su imagen. Y queremos reconocer que tú usas la alegría, el dolor, las cosas buenas, las cosas tristes, para llevarnos a la madurez, para lograr lo que tú quieres de nosotros. Señor, bendice a los hermanos que están viendo este programa o escuchando. Aquellos que están en dolor y sufrimiento, que tengan fe y que crean lo que dijo Pablo, que el que comenzó la obra la está perfeccionando continuamente, 24 horas al día. Que estás al tanto de todo, Señor. Padre, ayuda a tu pueblo a creer en ti y a madurar. Y que tú no tengas que decir de nosotros como el escritor de Hebreos le dijo a ese pueblo, ya debieran ser maestros y son unos bebés, porque lo que les entra por un oído les sale por el otro. Señor, que los que están escuchando y viendo este programa no sean así. Que lo que entre quede y produzca fruto y maduremos a tu imagen, para tu honra y tu gloria. Señor, gracias por amarnos. Cuánto nos amas. Ayúdanos a ser recíprocos contigo y a colaborar contigo, amándote y agradando tu corazón. Te lo pedimos y pedimos tu bendición en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente.